Se verán las preguntas del capítulo 10 de Psicología Social, volumen 2, el segundo semestre. Tema: el prejuicio y la discriminación. Recordar, como siempre, que estamos ahora en el capítulo 10. Hay 36 páginas identificadas del capítulo y al final habrá ABCD indicando en qué tramo de la página se encuentra de las dos columnas. Y recordar siempre que hay varias opciones también útiles, son algunas y seguro que hay más, pero bueno, son algunas que yo he visto. Bien, vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuántos ítems contiene la versión final de la escala F? Tres opciones. Primera opción, 30 ítems. Segunda opción, 40 ítems. Tercera opción, 20 ítems. Entonces, en este caso, la respuesta correcta corresponde a la primera opción. La versión final de la escala F tiene 30 ítems. Entonces, si vemos lo que dice el documento, pues simplemente aquí, dentro de ese adorno, mira, pues aquí, bueno, pues no lo puse. A ver, no, aquí está. A ver, aquí está, no, aquí. Correcto. Vale. Una de las escalas más conocidas en las ciencias sociales, la escala F, mide las tendencias antidemocráticas o de potencialidad hacia fascismo. La versión final consta de 30 ítems. Está compuesta por 9 dimensiones, entre las cuales cabe mencionar el convencionalismo, la sumisión autoritaria y la preocupación por cuestiones relacionadas con el dominio. Todas estas dimensiones constituirían el llamado síndrome de la personalidad autoritaria. Por lo tanto, entonces, la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué medida desarrollaron Adorno et al. Para evaluar las tendencias antidemocráticas o de potencialidad hacia el fascismo? Primera opción, escala D; segunda opción, escala A; tercera opción, escala F. Pues bueno, pues ya queda claro que es la tercera opción, escala F, que es lo que hemos dicho, ¿no? La escala F es la que mide las tendencias antidemocráticas o de potencialidad hacia el fascismo. Uh-huh. Se desarrolló en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Por ello, entonces, la opción correcta es la tercera. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las tres dimensiones del síndrome autoritario según Altemeyer? Primera opción, de tres dimensiones: agresión, sumisión y convencionalismo. Segunda opción, convencionalismo, ideología y sumisión. Y la tercera opción es autoritarismo, sumisión y convencionalismo. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la primera. Las tres dimensiones del síndrome autoritario, según Altemeyer, son agresión, sumisión y convencionalismo. Si vemos el documento, pues vemos que Altemeyer atribuye este tipo de autoritarismo al aprendizaje social y reduce el síndrome autoritario a tres dimensiones: agresión autoritaria, sumisión autoritaria y convencionalismo. Y por ello, la respuesta correcta es la primera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué caracteriza principalmente al autoritarismo de derechas según la teoría del autoritarismo de derechas propuesta por Altemeyer en el 81? Primera opción, una fuerte oposición a las políticas gubernamentales. Segunda opción, el apoyo ciego a la autoridad existente en cualquier sociedad u organización. Y tercera opción, se caracteriza por la promoción activa de ideologías liberales. Entonces, en este caso, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. El apoyo ciego a la autoridad existente en cualquier sociedad u organización
es algo que caracteriza principalmente al autoritarismo de derechas, si seguimos la teoría del autoritarismo de derechas propuesta por Altemeyer en el 81. Y si vemos el documento, vemos que dice que a pesar del nombre, este autoritarismo no se refiere tanto a una postura ideológica como al apoyo ciego a la autoridad existente en cualquier sociedad u organización. Entonces, autoritarismo de derechas es apoyo ciego a autoridad existente. Y por ello, entonces la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué propone el modelo tripartito del autoritarismo según Duquit et al? Primera opción, las actitudes autoritarias surgen ante situaciones de bienestar social. Segunda opción, que éstas surgen en situaciones de amenaza social. Y tercera opción, que éstas surgen en situaciones de cambio social. La respuesta correcta corresponde a la segunda opción. El modelo tripartito del autoritarismo según Duquit et al. propone que las actitudes autoritarias surgen ante situaciones de amenaza social. Vemos el documento. Entonces, lo que dice es que el autoritarismo tendría un componente situacional. El modelo tripartito enfatiza que las actitudes autoritarias surgirían ante situaciones de amenaza social o inseguridad en general, si bien cada una de las dimensiones respondería especialmente a distintas formas de amenaza social. Entonces, por allá entonces se enfatizan actitudes autoritarias ante situaciones de amenaza social o inseguridad en general. Y por ello, la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las tres dimensiones del autoritarismo de derecha según Altemeyer del 81? Primera, sumisión autoritaria, comisionalismo, orientación a la dominación social. Segundo, agresión autoritaria, sumisión autoritaria y desafío a normas sociales. Y tercera opción, agresión autoritaria, sumisión autoritaria y convencionalismo. En este caso, la respuesta correcta sería la tercera opción. Las tres dimensiones de autoritarismo de derecha según Altemeyer del 81 son agresión autoritaria, sumisión autoritaria y convencionalismo. Si vemos el documento, nos dice que Duquit et al. retoman los tres componentes del autoritarismo identificados por Altemeyer, ¿no? Como agresión autoritaria, sumisión autoritaria y convencionalismo, considerándolos como tres dimensiones independientes, aunque relacionadas, de actitudes sociales o ideológicas que reflejan distintas estrategias para satisfacer la motivación por mantener la seguridad colectiva y el orden social. Entonces, tres componentes del autoritarismo identificados por Altemeyer: agresión autoritaria, sumisión autoritaria y convencionalismo. Y por ello, la respuesta correcta es la tercera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué mide la escala de orientación hacia la dominación social? Siglas SDO. Primera opción, mide el grado de sumisión a la autoridad. Segunda opción, mide las diferencias individuales en la tolerancia social. Y tercera opción, mide el grado en que una persona desea que su grupo domine sobre los demás. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. La escala de orientación hacia la dominación social, siglas SDO, mide el grado en que una persona desea que su grupo domine sobre los demás. Si vemos el documento, entonces lo que vemos es que en la escala de orientación hacia la dominación social, SDO, se llega a la conclusión de que la orientación hacia la dominancia social es más alta en las personas que apoyan las ideologías que tienden a mantener la jerarquía social existente. Las personas altas en RWA serían sumisas ante la autoridad y tratarían de preservar el orden establecido, mientras que las personas altas en SDO buscarían el poder para conseguir establecer las condiciones que les favorezcan a ellos o a su grupo. No me acuerdo ahora el RWA.
Pero bueno, me pasó a ponerlo. Pero bueno, entonces aquí en lo que es el SDO es orientación hacia dominancia social, Social Dominance Orientation. Entonces buscan el poder para conseguir establecer condiciones que favorezcan a ellos o su grupo. Y por eso la respuesta correcta es la tercera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la principal diferencia psicológica entre las personas con alta orientación hacia la dominancia social, SDO, y personas con alta orientación al autoritarismo de derechas? Bueno, aquí está lo de RWA. Entonces, primera opción, las personas con alta SDO buscan establecer jerarquías sociales que favorezcan a su grupo, mientras que personas con alta RWA se centran en preservar orden establecido a través de sumisión a la autoridad. Siguiente opción, personas con alta SDO y alto RWA tienen estilos de liderazgo similares, pero difieren en su percepción de la justicia social. Tercera opción, personas con alta SDO y alta RWA comparten objetivos, pero difieren en su nivel de sumisión a la autoridad. En ese caso, la respuesta correcta es la primera. Son entre las diferencias psicológicas, son que si se tiene alto SDO, orientación hacia dominancia social, se busca establecer jerarquías sociales que favorezcan al grupo, que es un poco lo que vimos, ¿no? Personas con alta RWA se centran en preservar orden establecido a través de sumisión a la autoridad. Entonces, sí, lo que dice el documento, pues es eso mismo, ¿no? Personas altas en RWA serán sumidas ante la autoridad y tratarán de preservar orden establecido, mientras que personas altas en SDO buscarán poder para conseguir establecer condiciones que le favorezcan a ellos o a su grupo. Por ello, la respuesta correcta sería la primera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia principal entre las personas que puntúan alto en RWA y las que puntúan alto en SDO? Primera opción, no hay diferencias significativas entre las personas que puntúan alto en RWA y las que puntúan alto en SDO. Segunda opción, personas con alto RWA buscan poder para favorecer a su grupo y personas con alto SDO buscan preservar orden establecido. Tercera opción, personas con alto RWA buscan preservar orden establecido y personas con alto SDO buscan favorecer al grupo. Bueno, aquí han cambiado y mezclado las opciones. Y en este caso, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Alto RWA se busca preservar orden establecido. Alto SDO busca poder para favorecer al grupo, que es, también son maneras diferentes de preguntar lo mismo. Entonces, por eso la respuesta correcta es la tercera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué implica la categorización social en el contexto de los estereotipos? Primera opción, implica evitar formación de prejuicios. Segunda opción, implica rechazar atribución de características a un grupo determinado. Y tercera opción, implica agrupar estímulos en categorías para facilitar el análisis de la información. La respuesta correcta es la tercera opción. La categorización social en el contexto de estereotipos implica agrupar estímulos en categorías para facilitar el análisis de la información. Si vemos el documento, lo que nos dice es la categorización social. Los seres humanos tendemos a agrupar los estímulos que provienen del exterior en categorías, ya que ello facilita el análisis de la información y la toma de decisiones. Entonces se tiende a agrupar estímulos del exterior en categorías para facilitar análisis de información. Por ello, la opción correcta es la tercera. Siguiente pregunta. Dice, ¿en qué consisten las correlaciones ilusorias en relación con el prejuicio? Primera opción, correlaciones ilusorias respecto a prejuicio. Primera opción, consisten en la creencia de que no existen asociación entre variables. Segunda opción, consisten en la creencia que asociaciones entre variables es menor de lo que realmente es. Y tercera opción consisten en la creencia de que asociaciones entre variables que es mayor
de lo que realmente es, ¿no? Las asociaciones entre variables no existen, es menor o es mayor de lo que realmente es. En este caso, la respuesta correcta es la tercera opción. Las correlaciones ilusorias, correlación de prejuicio, consisten en la creencia de asociaciones entre variables que son mayores de lo que realmente es. Vemos el documento y lo que dice es, cuando hablamos de correlaciones ilusorias, nos referimos a la creencia de que el grado de asociación entre dos variables o acontecimientos es mayor del que realmente es. Siguiente pregunta. Y entonces por ello, entonces aquí la respuesta correcta es la tercera. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué es la ilusión de homogeneidad del exogrupo? Primera opción es la tendencia a juzgar a los miembros de otros grupos como completamente diferentes. Segunda opción es la tendencia a no hacer juicios sobre los miembros de otros grupos. Y la tercera opción es la tendencia a juzgar a los miembros de otros grupos como más similares entre sí de lo que realmente son. Bueno, la respuesta correcta es la tercera, ¿no? La ilusión de homogeneidad del exogrupo es la tendencia a juzgar a los miembros de otros grupos como más similares entre sí de lo que realmente son. Y en lo que vemos el documento, pues es tal cual, ¿no? La ilusión de homogeneidad del exogrupo es un fenómeno que consiste en la tendencia a juzgar a los miembros de otros grupos como más similares entre sí de lo que realmente son. Y por ello es que la respuesta correcta es la tercera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué fenómeno cognitivo contribuye a la sobreestimación de comportamientos negativos en grupos minoritarios? Primera opción, el fenómeno es el efecto halo. Segunda opción son fenómenos correlaciones ilusorias. Y el tercero, el fenómeno es el sesgo de confirmación. La respuesta correcta es la segunda opción. Las correlaciones ilusorias es el fenómeno cognitivo que contribuye a la sobreestimación de comportamientos negativos en grupos minoritarios. Si vemos el documento, lo que vemos es que la proporción de comportamientos negativos de las personas que pertenecen a grupos minoritarios se tiende a sobreestimar. Así, ante la información de que 100 miembros del grupo A, compuesto por 1000 personas, y 10 miembros del grupo B, compuesto por 100 personas, han cometido conductas delictivas, la mayoría de las personas afirmaría que existe mayor criminalidad en el grupo B que en el grupo A. El grupo B es compuesto por 100 personas, 10 miembros, y el grupo A, 1000 personas, 100 miembros. O sea que es lo mismo, el porcentaje es lo mismo, pero por la cuestión de cantidades, pues las personas afirman que hay mayor criminalidad en el B que en el A, porque aquí son menos, ¿no? Grupos minoritarios. Personas que pertenecen a grupos minoritarios, se sobreestima la proporción de comportamientos negativos. Por ello es que la opción correcta es la segunda. Correlaciones ilusorias. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es uno de los principales hallazgos del paradigma del grupo mínimo de Tafel et al? Primera opción, participantes mostraron favoritismo endogrupal, incluso bajo condiciones mínimas de categorización. Segunda opción, se mostró favoritismo hacia el grupo al que se le asignó mayores recompensas. Y tercera opción, se mostró favoritismo hacia el grupo al que se les asignó aleatoriamente. La respuesta correcta corresponde a la primera opción. Uno de los principales hallazgos del paradigma del grupo mínimo de Tafel et al. Fue que los participantes mostraron favoritismo endogrupal, incluso bajo condiciones mínimas de categorización. Si vemos el documento, pues vemos que dice que encontraron que, ¿no?, en el experimento del grupo mínimo, en el cuadro 10.2, encontraron que incluso con un criterio de categorización tan mínimo, los participantes mostraron favoritismo endogrupal, es decir, trataban de beneficiar a los miembros de su grupo. No estoy muy seguro si ese era de los pintores, de los grupos de los pintores, no recuerdo bien, pero algo por ahí era.
Y por ello entonces aquí la respuesta correcta es la primera, ¿no? Sí, hay favoritismo de grupal, incluso en condiciones mínimas de categorización. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué propone la teoría de identidad social de Tadfel y Turner? Primera opción, que todos intentamos alcanzar y mantener una identidad social positiva, obtenida a través de comparaciones favorables con otros grupos relevantes en una situación determinada. Opción B, que todos intentamos alcanzar y mantener una identidad personal positiva. Y la tercera opción propone que favorecer al propio grupo implica necesariamente la declinación del otro. La respuesta correcta en este caso es la primera. La teoría de identidad social TIS de Tafel y Turner propone que todos intentamos alcanzar y mantener una identidad social positiva. Y la obtenemos a través de comparaciones favorables con otros grupos relevantes en una situación determinada. Y si vemos lo que dice el documento, pues veremos que dice la teoría de la identidad social TIS propone que A. Todas las personas tratamos de alcanzar y mantener una identidad social positiva. Y B. Que dicha identidad se adquiere cuando realizamos comparaciones favorables entre nuestro propio grupo y los otros grupos, que son los exogrupos, relevantes en una determinada situación. Entonces aquí, siguiendo la teoría de identidad social, TIS, la TIS, todos intentamos alcanzar y mantener identidad positiva. Y para hacer esto, hacemos comparaciones en nuestro grupo y con otros grupos. Y para cada situación. Entonces, bueno, igual parece que hay que tomar en cuenta que es en una determinada situación. Por ello, la respuesta correcta es la primera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué efectos psicológicos importantes propone la teoría de la categorización del yo, TSY, de Turner, cuando una persona se categoriza como miembro de un grupo? Primera opción, ambas respuestas son correctas. Segunda opción, se acentúa la percepción de semejanza con otros miembros y de diferencia con el exogrupo. Tercera opción, se tiene el efecto que se produce la despersonalización de los miembros del grupo, que dejan de ser personas individuales y pasan a ser simplemente miembros intercambiables de grupo. La respuesta correcta en este caso es la primera. Ambas respuestas son correctas. Entonces, dentro de los efectos psicológicos importantes que propone la teoría de la categorización del yo, el TCI de Turner, cuando una persona se categoriza como miembro de un grupo, es que se acentúa la percepción de semejanza con otros miembros y de diferencia con exogrupo, con el grupo externo, y se produce una despersonalización de los miembros del grupo. Dejan de ser personas individuales y pasan a ser miembros intercambiables del grupo. Entonces, de acuerdo a esta, ¿no? La categoría del yo. Y si vemos el documento, pues vemos que la teoría de categorización del yo, TCY, propone que una persona puede categorizarse dependiendo del contexto como persona individual o como miembro de un grupo. Se acentúa la percepción de la semejanza con otros miembros de nuestro grupo y de las diferencias con el exogrupo. Y se produce favoritismo intergrupal. Y finalmente se produce un proceso de despersonalización de la teoría de la categorización del yo. Por ello, entonces la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo propone Smith concebir el prejuicio según la teoría de la categorización del yo, TSY de Turner, y las teorías del appraisal emotional? Primera opción es como una mera evaluación negativa hacia el exogrupo. Segunda opción, como una emoción social experimentada en relación con la identidad social como miembro de un grupo y con un exogrupo como objetivo. Tercera opción, como una emoción social independiente de la identidad social y la categorización del yo.
En este caso, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. Entonces, cuando en Smith, respecto a concebir el prejuicio según la teoría de la cotrización de OTICE y las teorías de la aparición emocional, propone concebir el prejuicio como una emoción social experimentada en relación con la identidad social como miembro de un grupo y con un exogrupo como objetivo. Entonces vemos que dice el documento y es: el prejuicio puede ser definido como una emoción social experimentada en relación con la propia identidad social, como miembro de un grupo y con un exogrupo como objetivo. La manera como se define el prejuicio, ¿no? De lo que dice Smith. El prejuicio, ¿no? Como miembro de un grupo y con un exogrupo como objetivo, ¿no? El exogrupo es el otro grupo, no el propio. De manera tal que la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice: ¿qué caracteriza al racismo moderno según McConaughey del 86? Primera opción, lo caracteriza, el racismo moderno lo caracteriza la ambivalencia hacia los afroamericanos debido al conflicto entre valores igualitarios y sentimientos negativos. Segunda opción, la promoción, el racismo moderno caracteriza lo es caracterizado por la promoción activa de la discriminación racial en espacios públicos y privados. Y la tercera opción, ¿no? El racismo moderno caracteriza la creencia en la superioridad racial explícita y el apoyo a políticas segregacionistas. La respuesta correcta en este caso es la primera, ¿no? La ambivalencia hacia los afroamericanos debido al conflicto entre valores igualitarios y sentimientos negativos es lo que caracteriza al racismo moderno según McConaughey del 86. Si vemos el documento, que dice es: en la actualidad existe un racismo moderno que, en contraposición con el racismo antiguo, basa el rechazo hacia los afroamericanos en una serie de creencias que, en apariencia, nada tiene que ver con cuestiones raciales. El racista moderno experimenta una ambivalencia hacia los afroamericanos que proviene del conflicto entre sus valores típicamente americanos, como igualdad y libertad, basados en la ética protestante, y los sentimientos negativos que le despiertan los miembros de dicho grupo étnico. Por eso, un racista moderno tiene una ambivalencia hacia los afroamericanos, ¿no? Hay un conflicto ahí, ¿no? Libertad y igualdad, y lo que realmente demuestra, ¿no? Los sentimientos negativos que se presentan con miembros del grupo étnico, ¿no? Entonces, por eso es el racismo antiguo. En el caso de los afroamericanos, que hay una historia ahí, de mucho conflicto. Por ello, la respuesta correcta es la primera opción. Siguiente pregunta. Dice: ¿cuál es la diferencia principal entre el prejuicio manifiesto y el prejuicio sutil según Mertens y Pettigrew? Primera opción, la diferencia principal es que el prejuicio manifiesto se basa en una defensa de valores tradicionales y el prejuicio sutil se centra en la percepción amenazante del exogrupo. Segunda opción, la diferencia es que el prejuicio sutil se manifiesta a través de actos de discriminación, y mientras que el prejuicio manifiesto se oculta en creencias personales. Y tercera opción es, la diferencia es que el prejuicio manifiesto es directo y se opone al contacto íntimo con miembros del exogrupo, mientras que el prejuicio sutil es indirecto y se basa en la exageración de diferencias culturales. Entonces, en este caso, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. La diferencia principal entre prejuicio manifiesto y sutil, según Mertens y Pettigrew, es que el manifiesto es directo y se pone en contacto íntimo con miembros del exogrupo, y el sutil es indirecto y se basa en exageración de diferencias culturales. Si vemos el documento, lo que dice es que el prejuicio manifiesto es el prejuicio de toda la vida. Es caliente, cercano y directo, el manifiesto, y consta de dos componentes. Primero,
una percepción amenazante del exogrupo, ¿no? El exogrupo es el otro grupo, con el consiguiente rechazo hacia el grupo, hacia el exogrupo. Y la otra componente es oposición hacia el contacto íntimo con los miembros del exogrupo. Por otro lado, el prejuicio sutil es frío, distante e indirecto. Consta de 3 componentes. Primero, es la defensa, consta de la defensa de los valores tradicionales, ¿no? Se considera que los miembros de los exogrupos se comportan de manera poco aceptable. Se caracteriza también por una exageración de las diferencias culturales, es decir, trasladan el prejuicio desde la etnia a la cultura. Y tercera opción, la negación de las, es el otro componente, el último componente es la negación de las emociones positivas. Entonces, aquí, pues, de diferentes condiciones se montaron las preguntas de manera tal que las opciones, de manera tal que la respuesta es la segunda. Aquí es una complicadilla. Y bueno, pues ya haremos una pausa y seguiremos un poco más adelante.